Bienvenidos al programa Encuentros y Desencuentros, totalmente en vivo, a través de Starlight Radio, donde hablar de tus problemas puede ser el primer gran paso para resolverlos. ¡Comenzamos! Y hola, bienvenidos amigos, bienvenidos a Encuentros y Desencuentros. Nuevamente soy yo, Logan, transmitiendo aquí desde Starlight Radio en este programa llamado Encuentros y Desencuentros, supliendo a mi compañera y amiga, a Mónica Sotelo, que bueno, no va a poder estar con nosotros aquí en el programa del día de hoy. Así que bueno, me toca presentar a nuestros psicólogos, a nuestros especialistas aquí de la radio, de Starlight Radio, a Eduardo... perdón, Eduardo, ahora ya no sé, es que dice educador para la paz. No, es Ese es Armando nuevo, ese no Espejel. lo conocemos. Sí, ese es nuevo, ¿no? Para Armando Espejel, es que aquí dice educador para la paz y psicólogo. Y me hice bolas y te dije Armando, pero no. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Logan, muy buenas tardes. Adrián, un placer como siempre, amigo, compartir este espacio para ofrecernos como recursos de debate y de plática y que se conviertan, ojalá y con mucha suerte, en algo valioso para la gente que hace favor de confiar en escucharnos. Buenas tardes, Logan, buenas tardes, Adrián, y a todos en sus casitas o donde nos haga favor de escuchar, muy buenas tardes. Ahora sí, yo también saludo a nuestro amigo Adrián García, nuestro psicólogo, o nuestros especialistas que siempre tiene algo que comentarnos y siempre tiene una atinada, eh, ¿cómo decirlo? Un atinado, es que se me va, es que yo no soy bueno para esto, solamente sé que Adrián siempre tiene así el punto sobre la CIS, sobre los temas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Logan? Buenos días, buenas tardes a toda la auditorio oyente. Qué bueno estar aquí con ustedes, acompañándolos un rato en esta mañana agradable, con un clima bonito, frío sobre todo, pero muy bien. Y pues estamos aquí compartiendo un poco de nuestra pequeña sabiduría. Así es, modesto, pequeña sabiduría, gran sabiduría, realmente son grandes psicólogos. En los programas que hemos tenido con ellos nos han ayudado a comprender muchas cosas pues de la vida, de nuestra psique, de nuestro día a día, de nuestro andar. Y hoy tenemos el tema sentido y proyecto de vida. ¿Quién quiere empezar con el tema, esto de el sentido de la vida, hacia dónde vamos, a dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El proyecto que tenemos que seguir en nuestras vidas o deberíamos de seguir en nuestras vidas. ¿Quién quiere empezar? Adrián, Armando. Armando, adelante, Ok, Armando. Armando, te cedo los Bueno, micrófonos. muchas gracias, sí, con mucho gusto. Ahorita nos vamos a ir complementando y a lo mejor un poquito nada más la introducción como para marcar este punto de partida a partir de identificar al sentido de vida como este motor interno que va a dirigir el rumbo hacia dónde quiero yo o hacia dónde encuentro yo bienestar en general para mi propia vida y el proyecto ya es como un poquito más la estructura de los pasos de cómo llegar a conseguir eso que yo identifico como bueno para mí, donde veo mi potencial desarrollándose, donde veo todas mis capacidades poniéndose al servicio de la vida. Y así es como yo identificaría esta parte de darle sentido a mi vida, que yo sea capaz de identificar mis talentos, mis capacidades, también mis debilidades, y a partir de ahí poder definir cuáles pudieran ser estas oportunidades que puedo aprovechar en la vida y trazar una ruta y a lo mejor una estrategia, incluso disciplina, para poder yo completar y concretar aquello que siento que le puede aportar mucho beneficio a mi vida. Y a partir de ahí, si quieren, vamos, Adrián, amigo, como complementando, a lo mejor tú tienes algo más que yo no incluye en esta breve introducción y le vamos dando forma. Creo que hay mucho que aportar, hay muchas reflexiones bien interesantes y sobre eso vamos a estar platicando con ustedes el día de hoy. Así es. Y bueno, empezando también y complementando esta introducción, ¿qué entendemos por sentido? Pareciera una palabra simple, cotidiana, pero sí tiene mucho de fondo esa palabra. Y Claro, normalmente a una edad, pues de adolescencia, preadultez, pues no nos cuestionamos mucho
qué es lo que queremos en nuestra vida. Yo recuerdo en esa época, pues quería ser biólogo, quería ser policía, quería ser bombero, como que tenía, eso era lo que le daba sentido en ese momento a mi vida. Claro. Y era justamente porque estaba basado en lo que yo veía, en lo que yo observaba a mi alrededor, ciertos acontecimientos, ciertas experiencias. Y con esto fui descubriendo que el sentido de vida está fundamentado o está sostenido por el tipo de creencias que tengo y hacia dónde me quiero ir de acuerdo a esas creencias. No sé si esta definición más o menos abarca pues un término general, ¿no? Sin meternos muy a fondo. Claro, y con eso que mencionas, creo que se van como acotando cosas bien importantes, como que no tiene que ser algo fijo, inamovible, que lo diseño una sola vez y lo tengo que cumplir a pie juntillas y que no cambia, sino al contrario, como tú bien dices, creo que dependerá mucho del contexto personal, del contexto incluso hasta mundial, porque ahorita la sola pandemia nos impone condiciones de las que no nos podemos escindir y un sentido y un proyecto de vida tendrá que también adaptarse a estas nuevas circunstancias en las que el entorno nos ofreció quizás escenarios diferentes sobre los que habíamos trazado nuestra vida incluso hace 2 años. Y eso creo que es muy prudente, como tú lo mencionas, porque está hecho básicamente de estas creencias, de estas experiencias, de estos escenarios y estos contextos sobre los cuales vamos tratando de detectar aquello que tiene justamente un sentido, es decir, que le da valor, que le da beneficio a mi experiencia de estar vivo y que yo pueda atentamente enfocarlo, me permite entonces diseñar una estrategia para tratar de conseguirlo, que quizás es donde ya entra el complemento cuando hablamos del proyecto de vida. Y sobre esa línea vamos a estar platicando entonces, amigo. Sí, hay que ir nombrando qué es lo que queremos que le dé sentido. Algunas personas pueden decir que sentido es cuando me encuentre la felicidad, sentido es cuando logre tener mi casa, mi coche o un título. Como bien dices tú, va a variar en cada persona. Pero ¿qué es lo que en el fondo realmente estamos pretendiendo? ¿Alcanzar algo? ¿Sería esto? ¿Llegar a una meta, a un objetivo? Ok, Esa es la pregunta que primero plantearía. Ese es porque hay personas que no les interesa tampoco llegar a una meta, a un objetivo, claro, no algo que les haga vibrar cada día. Entonces tampoco nos podemos estar peleando si hay que definir la cuestión de semántica y decir, bueno, es que sentido es algo que tú vas a lograr, a dónde vas a llegar y eso es lo que quiero. claro. Y no siempre coincide en todas las personas ese tipo de valor, ni siquiera en la misma pareja. Tú le puedes preguntar a una pareja, oye, ¿cuál es tu sentido de vida? Y la otra, el esposo te dice una cosa y la esposa te dice otra cosa. La pareja, pues. Claro, Entonces, también puede tener sentido cuando decides hacer un proyecto en común. También eso claro, se puede dar, por ejemplo, en las parejas, en las familias, cuando los padres deciden hacer un proyecto familiar. Entonces ahí ya estamos desglosando que no solamente el proyecto que le da sentido a mi vida es de pareja, sino ahora es de familia, porque ya llegó la familia. Y también puede existir proyectos laborales. así es. A- Algunas personas son muy felices estudiando, terminan la carrera, se van después por una maestría, un doctorado. Inclusive yo he escuchado a algunas personas que su sentido de vida es escribir libros, entonces están escribiendo libros, 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 libros. Entonces es una amplia variedad de experiencias para cada persona. Y en el fondo siento que cuando están buscando que le dé sentido es porque se están teniendo un encuentro con eso que están haciendo. Hay un encuentro, una relación
con eso que están haciendo que les está trayendo probablemente felicidad, el cumplimiento de un anhelo. Por ahí va más o menos la cosa. ¿Tú qué dices, Armando? Sí, yo refuerzo esta idea que tú estás compartiendo, que cuando hablamos de sentido de vida, quizás hablamos del significado emocional. Digo, ahorita quizás lo aterrizo muy en la parte emocional porque considero que es como el motor de todas y cada una de nuestras decisiones, incluso de nuestras acciones, porque el solo hecho de lo material no buscas al objeto, sino la gratificación emocional detrás de cada objeto. Y esto me pareció bien interesante como lo compartes, porque el sentido de vida, obviamente, a pesar de mi contexto, a pesar de mis antecedentes y de toda esta información de la que yo me voy nutriendo o alimentando, yo en mi personalidad también voy como acomodando lo que le va dando sentido o significado a mi experiencia de estar vivo. Para unos, como bien dices, será estudiar, para otros incluso a partir de demostrar el tipo de bienes que voy adquiriendo. Pero ahí entramos también en cosas como que a veces el poder le da sentido a la vida, ¿no? Esta capacidad de controlar a otros y en un sentido emocional depende también de nuestra propia historia, utilizaremos este sentido de vida para proyectar lo que se ha quedado pendiente, ¿no? Como una manera de buscar aquello que no he logrado conseguir y en eso se vuelve mi sentido de vida también, que a veces puede ser, bueno, no sé si quepa la connotación de que pudiera ser inconsciente. Cuando hablamos, sobre todo como tú mencionabas también en el caso de las parejas, donde que yo esté con alguien, eso le da sentido a mi vida, el que yo no sé estar solo, por eso siempre necesito de estar con alguien, y voy cimentando cada una de mis decisiones para siempre tener a alguien a mi lado, por ejemplo. Y lo más bonito y lo más interesante es que el sentido de vida en una aportación muy sana tendría que venir de la reflexión profunda, creo yo, donde yo pueda en un ejercicio honesto identificar aquello que yo considero que puede ser un recurso valioso, un talento, un don, y ver de qué manera lo puedo cristalizar en encontrar mi lugar en el mundo a partir de ofrecerlo como servicio. Y también, obviamente, no dejarlo ahí. Habrá cosas que necesiten trabajo y desarrollo que sean debilidades. Hay gente que, por ejemplo, es muy talentosa en algunas actividades, algún área, a lo mejor se me ocurre, pero tiene ciertas limitaciones que si no las trabaja, entonces tampoco el potencial y el talento se va a poder desarrollar. Y nada más brevemente me gusta a mí como aportar la información de ciertos autores. Y hay un personaje muy interesante que se llama Sir Ken Robinson, que él habla mucho sobre temas de educación en general, y él escribió un libro que se llama El Elemento. Y él decía que el elemento es justamente este lugar, no solamente físico, sino también emocional y hasta espiritual, él decía, donde un ser humano encuentra donde converge su pasión, su vocación y su talento. Y entonces en esta mezcla de condiciones, él menciona que la persona es como sintiéndose como pez en el agua, ¿no? Ese es su elemento. El elemento de cada ser humano, menciona este autor, viene de poder encontrar justamente ese lugar donde mi pasión, mi vocación y mis talentos y capacidades convergen y entonces yo puedo florecer como ser humano. Yo sé que sería como muy utópico pensar que esto es la felicidad absoluta y que nunca va a haber algún obstáculo o impedimento. No, no. Se trata simplemente como de ir entendiendo que a lo mejor hacia allá es donde pudiéramos apuntar como seres humanos, pensando en desarrollarnos y en tratar de estar bien y de convertirnos en la mejor versión de cada uno que podamos. No sé, ¿cómo ven? ¿Qué piensan? Sí, coincido contigo cuando estos, esta cuestión de darle sentido a mi vida surge a partir de esa necesidad de completar algo. En el fondo, en términos
psicológico, pues es una carencia lo que hay de fondo ahí, y en base a eso empiezas a construir lo que deseas que se cubra. Y es bien válido esto, ¿no? Eso no es una crítica negativa, sino es hacer notar que algunos proyectos sentidos se construyen a partir de lo que yo no tengo y que quiero tener o aspiro. A lo mejor no tiene que ser una cuestión del tener. A lo mejor también algunas personas tienen el deseo del ser o Es del correcto. hacer. Entonces esas tres famosas palabras, ¿no? Ser, tener y hacer. Y cada quien construye de acuerdo a sus necesidades en cualquiera de esos tres rubros, en donde me coloco yo. Pero ciertamente, pues parte a partir de una necesidad de completar algo, de integrar algo, de activar algo, sobre todo algo que se quedó probablemente suspendido en alguna etapa y que quieres retomar, y eso es lo que le empieza a dar sentido. Lo cierto es cuando queremos empezarle a identificarnos tanto con el proyecto sentido, que también ponemos demasiadas expectativas en ese sentido. Y resulta que logramos esa parte de la meta o el proyecto y todavía queda como una sensación de vacío. Entonces, no es una cuestión fácil de tener claro. Ahorita lo que nombras de este autor, cuando convergen esos tres elementos, pues no está fácil porque, a ver, dígame quién diferencia entre el talento y la pasión. O sea, a mí me lo planteas y no encuentro tanta diferencia entre un talento, una pasión y el otro que dijiste, ¿cuál fue, Armando? Vocación. Vocación. Hay personas que se pasan toda la vida y no saben su vocación. Fíjate, o sea, estás hablando de tres palabras bastante importantes. Sí, claro. Y a lo mejor en Entonces, un ejemplo, no sé si lo podamos ilustrar, se me ocurre que alguien puede tener la pasión de cantar, pero no tiene el talento. Y ajá, entonces, pues puede irse a los karaokes y ahí puede como sublimar su necesidad de expresión y convertirla, pero sabe que no va a vivir de ello, ¿no? Y entonces tiene la vocación de estar adaptando este talento para que pues no le crea una frustración, pero también en un término realista, pues no va a vivir de ello, ¿no? Entonces, en este juego de la vocación, la pasión y el talento, yo puedo ser muy apasionado de algo, pero si no tengo la capacidad y el talento para desarrollarlo, pues entonces no puedo cimentar mis decisiones para a lo mejor dedicarlo como un proyecto de laboral o como un proyecto para yo mantenerme de eso, pero sí puede ser parte de mi proyecto para yo eh, expresarlo, ¿no? Como un medio de expresión y una manera creativa de manifestar el arte, por ejemplo. claro. Pero en esa parte lo entiendo cuando estás hablando del talento y la vocación, pero ¿cuál sería la diferencia entonces entre vocación y... ¿Vocación y cuál? Sí, que se me fue la palabra, sí, vocación, ayúdame Armando. Ok, pensé que estabas ahí con algún problema del internet. Dije, por eso, ¿cuál es la otra? No sé, puede ser entre vocación y talento, vocación y pasión, porque él habla básicamente como de estos tres ingredientes. No son los Sí, únicos, pero y son, la digamos, vocación y la pasión, ¿cuál sería la diferencia entre vocación y pasión? la vocación, pues es como si este llamado hacia hacer algo, ¿no? Ujú. Y tienes como esta tendencia de moverte hacia tratar de conseguirlo. Y pasión es cuando ya desbordaste todas tus recursos para conseguir aquello en lo que crees que pudiera ser bueno, pero puede ser bueno o no. Si eres Sí, ahí se bueno, requiere el talento, entonces. es correcto, entonces por eso tendría que venir reforzado del talento como para poder llegar a este punto que él menciona. No es un lugar físico, sino quizás es mental, emocional,
donde tú dices, claro, en este lugar es donde yo estoy floreciendo como ser humano. Y él menciona como ciertas condiciones, por ejemplo, una manera de identificar aquello en lo que soy bueno y un talento y además una vocación, fíjate, una vocación también pudiera ser cuando a lo mejor a mí una actividad hacerla, la puedo estar, me siento y empiezo y según yo son las 8 de la noche y de repente volteo y ya me dieron las 12 de la mañana. El tiempo no fue una limitante porque no estoy utilizando ningún tipo de esfuerzo adicional, sino es un complemento de mí. El hacerlo me está permitiendo desarrollar habilidades, talentos que yo aprecio y valoro. Y en este caso él lo mencionaba como una de estas condiciones, una actividad en la que el tiempo no es una restricción para mí y que yo lo puedo estar haciendo, incluso se me pasa y no identifico en qué momento empecé o terminé. Dice, claro, esa pudiera ser una de estas señales donde estoy en un lugar donde está mi vocación y mi talento. Pasión sería ya cuando yo le inyecto intencionalmente y conscientemente todos los esfuerzos para desarrollar estas capacidades y esta vocación. Sí, aunque la pasión también puede jugar un doble papel, puede estar en un antes, a priori, y en un asunto después, como resultado. Porque a veces no conoces cuál es tu pasión hasta que la empiezas a hacer y descubres que de ahí eres. Me surge esa palabra, es que de ahí soy. Y rápidamente empiezas como a sacar toda esa pasión que no sabías que tenías, que Exacto. apenas la acabas de descubrir y se desata toda esa pasión. Exactamente. Sí, inclusive lleva una parte, un contenido muy emocional ahí, porque es justamente lo que más nos apasiona, es lo que más nos conecta con esa parte, quizá en algunas personas divina, ¿no? Con ese encuentro, en esa relación con uno mismo, con algo que está más allá de nuestra mente. Y eso es Exacto. interesante, es porque puedes tú también tener la pasión y el talento, desarrollarlo en caso de que no lo tengas. Y si lo tienes, pues ya se convergen ahí. Pero a veces no llega el llamado, esa vocación. Sí. No necesariamente tiene que llegar ese llamado. Yo no encuentro en mi experiencia como ese llamado a algo. Y se me ocurre ilustrar eso que mencionas con un ejemplo. A lo mejor ya me fui al tema personal, a mí me cuesta un poquito más que a ti, pero por ejemplo, yo de niño era muy bueno para el tema del fútbol, soccer. Y en un momento de mi vida me apasionaba jugarlo y todo, pero después ya no tuve la vocación para dedicarme el resto de mi vida y lo abandoné sin ningún problema, ¿no? Pero Ajá. entonces ahí es donde creo que tiene un poquito más de sentido lo que tú dices, ¿no? Finalmente se tiene que convertir en tu vocación, o sea, en esto que yo voy a elegir para el resto de mi vida, sino que forma parte de mí y a lo mejor yo decido de qué manera lo hago trabajar a favor de mi vida y de mi proyecto de vida y de mi sentido de vida. Por eso que tú mencionas creo que es bien importante, porque al hablar de sentido de vida, sí creo que hay un gran ingrediente o una gran dosis de emocionalidad, porque difícilmente yo voy a decidir darle un significado a algo en mi vida que no represente algo importante, algo valioso, este, y que al final del día, bueno, como tú dices, ya en la práctica, decidiré de qué manera lo involucro o lo incluyo en mi vida. Como este ejemplo que yo te platicaba de cómo fue el fútbol para mí, ¿no? Se convirtió Sí, en muchos momentos en un recurso de aceptación, ¿no? Ante mis debilidades sociales, yo no tenía que hablar mucho ni nada, pero yo jugaba y todo el mundo me felicitaba y se quería ser amigo mío. Entonces se convirtió en un recurso. Y entonces el sentido que tenía el fútbol para mí no era para que yo lo tradujera en una vocación, sino se convirtió más bien como en esta herramienta de compensación social y así la fui librando por mucho tiempo hasta llegar a la prepa y la carrera donde, ya uno va haciéndose consciente de cierto tipo de cosas que vas trabajando poco a poco.
¿no? Sí, y además, bueno, en esa limitación cultural, y lo digo por mí, pues generalmente relacionado a la vocación, cuando alguna persona decide entregarse a la vida religiosa. Entonces, ahí he escuchado mucho la palabra, por ejemplo, tengo una hermana que es monja y hemos hablado mucho de la palabra vocación, es que tiene la vocación. Es como si tuviera la facilidad para hacer eso. Y no solamente la facilidad, sino que además el ingrediente de que justamente eso es lo que quería, como si ese llamado, lo que llamas llamado, se hubiera Exacto. aparecido. Exacto, ese llamado para que hacia allá enfiles muchos recursos de tu vida, ¿verdad? Incluso para que lo lleguen a cimentar, como en el caso que me compartes de, pues ya de meterse a una vida religiosa, la vocación como la entendemos es justo, es esta asimilación de que mi vida y mis recursos están enfocados a esta sola actividad y bueno, yo admiro mucho a la gente religiosa porque no es tanto lo que eliges hacer, sino lo que eliges renunciar, ¿no? Y por eso me parece que es gente muy valiosa, porque cuando llegan a ese nivel de claridad, si les da ese sentido de estar vivos, y entonces escuchan este llamado y esta vocación y deciden como dedicar toda su vida a esta sola actividad, pues es de admirarse. La verdad, yo a mí que me gustan tantas cosas y que me chifla hacer tanta cosa y aprender y cosas, me costaría mucho poder renunciar a todo eso solamente basado en una sola cosa. Sí, se convierte en una cuestión sagrada. El encontrar esa vocación va acompañado de una cuestión de sacralidad y a mí se me hace bien importante que sea desde la conciencia, porque a veces, pues tú sabes que el ego, la mente engaña y entonces es muy fácil creer que también tenemos la vocación o también creemos ciertas, por eso decía al principio, tiene mucho que ver con tus creencias. Y cuando no estamos acostumbrados a estar cuestionándonos, pues fácilmente podemos dedicarnos a cimentar proyectos sin saber. Yo veo aquí tres cosas muy claras que me gusta mucho de los filósofos griegos. Uno de ellos muy importante que hace tres preguntas. El qué, el cómo y el para qué. Entonces, cuando tienes esa posibilidad de crear ese proyecto de vida, yo empezaría con estos tres elementos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? Sería como avanzando en este tema del proyecto sentido. Háganse esas tres preguntas, es bien importante para que entonces podamos ir viendo con mayor claridad si me compete o no este asunto, porque además de que lo quiero, de que lo deseo, de que tengo el talento, de que hay un llamado, bueno, todo esto va acompañado de eso es lo que quiero y para qué. ¿Cómo ves, Armando? ¿Será importante o no estas tres preguntas? Fíjate que ya aterrizándolo de manera como muy particular, creo que desde mi muy personal experiencia, así es como yo pude como ir ubicando esta respuesta emocional de la que yo hablo que le da sentido a mi vida. Y fue cuando dejé de cuestionarme tanto los porqués y empecé a llevarlo a un nivel más de para qué elegiría hacer esto, ¿no? Y entonces la respuesta siempre te va a llevar a un lugar profundo dentro de ti que no te va a dejar solamente como en la expectativa de lo externo, como ver si hay un cumplimiento hacia una condición social o familiar o externa en general. O porque lo debo de hacer, ¿no? Como cierto Exactamente. sentido. O un deber ser, más bien es en este sentido personal profundo el para qué sí me permitió como llevar a ese nivel de reflexión el rumbo de el sentido emocional
de las cosas que yo elijo hacer ahora y por qué las hago ahora. Por eso creo que tocaste un punto medular y en lo personal, sobre todo la pregunta del para qué, me ha permitido darle en muchas ocasiones rumbo a decisiones sobre mi vida personal que de otra manera creo que hubiera tomado otro tipo de decisiones. Y, y me ha servido, me ha sido muy útil para yo estar como a gusto con mis decisiones, para entrar en el terreno responsable de hacerme cargo de cada decisión mía. Dejé de darle ese poder a lo externo y empezar a comprometerme cada vez más con el para qué dentro de mi vida y de mi experiencia. Entonces, Así bueno, es. lo valoro mucho así como tú lo compartiste, porque sí, ya ahorita como espejo lo pude ver de qué manera yo lo he venido aterrizando. Sí, recordemos que cuando empleamos la pregunta el por qué nos lleva a una respuesta racional, intelectual, y el para qué implica una respuesta más interiorizada. Totalmente de Esa, acuerdo. esa es la diferencia entre el por qué y el para qué. Y además, el para qué es un asunto más intuitivo que la respuesta racional del por qué. ¿Por qué? Bueno, siempre tendemos a tener justificaciones y racionalizaciones o explicaciones verbales. No es que porque quiero esto, porque quiero lo otro, pero en el fondo, ¿me está sirviendo esto realmente? Ahí es cuando viene el para qué. Exactamente. En el por qué viene una cuestión de tiempo, de inicio y fin, ¿no? En una reflexión racional. Pero el para qué abre toda una gama de reflexiones personales que no tienen temporalidad y que se abren a la posibilidad de una experiencia que está comprometida desde el nivel más profundo del ser. Por eso es que creo que es tan valiosa esta pregunta para darle rumbo al sentido de vida. Sí, sí, este es un buen comienzo. Y bueno, pensando en lo que comentabas hace rato de la pasión, no todo el mundo tiene la pasión. Sí, yo creo que todos tenemos pasión. Sin ¿Tú crees que embargo, no todos sí? tenemos el talento. Tú has sabido que a veces las personas no tienen el talento, como comentaste en el ejemplo de la persona que podría cantar, que a lo mejor no tiene la voz desarrollada y empieza a ejercitarla. Pero realmente crees tú, yo he escuchado personas que dicen, no, no tienes el talento, pero lo puedes desarrollar y te puedes convertir en experto en eso. He escuchado mucho eso, que padres de familia que están como incitando ahí al hijo, dale, 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 que tú puedes desarrollar, no, no sabes inglés, pero puedes aprender inglés, no tienes esto y lo puedes lograr. El fútbol, el ejemplo que tú dabas hace rato del fútbol. Sí, Y a veces no tenemos realmente el talento y por mucho que lo tratemos de desarrollar, no vamos a llegar a una persona que ya tiene el don. Y exacto. entonces empiezan a presionar, porque también esa es otra parte que quiero tocar. ¿El proyecto de vida o el proyecto sentido es tuyo o es de tus padres? Eso es lo que yo invito también a cuestionar. Es algo, cuando hablaba de las creencias, a veces son creencias que venimos arrastrando de nuestros padres y entonces no nos estamos dando cuenta que nuestro proyecto de vida o proyecto sentido está girando en torno a satisfacer las necesidades de mis padres o porque pretendo ser mirado. Es fuerte eso, pero a veces sucede así. No, y fíjate que tiene todo que ver, porque por ejemplo, del mismo ejemplo mío que yo te platicaba, yo llego al fútbol por una necesidad de mi papá, ¿no? A mi papá le chiflaba el fútbol desde niño, pero a los 16 años se tuvo que hacer cargo de toda su familia porque se quedó sin mis abuelos. Y él respondía, siendo el mayor, por sus hermanas y por todos los que venían detrás. Entonces tuvo que renunciar a algo que para él era una pasión y entonces me lo hereda como un proyecto sentido, es decir, como un pendiente de él más que mío. Yo salí bueno para el fútbol,
y él dijo, de aquí soy, pero más como una manera de proyectar su deseo de realizarse en mí, que cuestionando si yo tenía la vocación y el llamado para seguir ese talento. Entonces yo no desarrollé una pasión excesiva. Yo lo que desarrollé fue un mecanismo de adaptación social que lo supe transformar muy bien porque pues yo nunca padecí de bullying ni nada, de hecho pues recibía muchas canonjías y favores o de las escuelas o de compañeros simplemente por eso, ¿no? Por ese talento, pero yo no desarrollé una pasión ni tuve jamás el llamado de la vocación para aterrizarlo y convertirlo en mi proyecto de vida. Tuvo sentido para mí porque me permitió adaptarme y yo lo traduje en esa capacidad y en esa compensación adaptativa, pero nunca se convirtió en una pasión que yo pudiera desarrollar y entonces cimentar como más recursos y más este, esfuerzos para convertirme quizás en un jugador profesional o algo por el estilo. Y que se convirtiera ya en una vocación, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí, ahí habla de lo importante, de acuerdo a este autor, cómo tienen que converger los tres elementos. Se van articulando mutuamente Sí, para poder tú decir, claro, ya estoy en mi elemento, ya me siento como pez en el agua, porque estoy, como tú dijiste hace ratito, ¿no? Ya llegué, estoy en el lugar adecuado para mí. sí, aquí en este caso hablabas de tu talento, pero no había ese llamado, esa vocación, esa Exacto, pasión por lo que estabas haciendo. exactamente. Y a veces ocurre al revés. A veces tenemos la vocación, el llamado, pero no tenemos el talento. Por eso se complica la cosa, ¿no? Y a veces queremos insistir, no, es que yo no sé esto, pero quiero desarrollar el talento. Y ahí estás dándole, y pasan años. Y Y lo fíjate, cierto es que también eso se puede volver frustrante. y ahí el autor que te comento sí menciona este caso que tú mencionas, y él dice, aquí lo que hace falta es una dosis de realidad para que yo pueda realmente, por eso él decía, hay que comenzar con un ejercicio bien honesto de lo que tengo. ¿Cuáles son mis recursos reales para yo pensar en desarrollarme en algún área, pero a partir de algo que es real, o por lo menos que sea factible de desarrollarse? Pero como bien decimos, si lo que yo quiero es, mi vocación es ser cantante de ópera, pero yo tengo una voz terrible y por más que la eduque, sé que mi mayor nivel de potencial de desarrollo es cierto punto, entonces yo tendré que ser capaz de entender que no voy a poder ser un cantante de ópera, ¿no? Que esté al frente de unas audiencias y que cobre millones, pero a lo mejor entendiendo esa limitación, yo elijo desarrollarla porque es algo que me apasiona, pero entonces mi pasión no es para desbordarme en que se convierta en algo trascendental para el mundo, sino para mí, que tenga un sentido para mí, comprometerme a desarrollar mi capacidad vocal porque me encanta y me lo disfruto, ¿no? Claro. Entonces ahí Pero está la dosis de realidad eso que es tú muy hablas. interesante. Exacto. Sí, es bien importante tener los pies bien aterrizados en la tierra, porque eso es Pues lo que te muy, va a permitir, pues decir, bueno, ¿tengo el don o no lo tengo? No lo tengo, bueno, voy a desarrollarlo, voy a entrenarlo, voy a practicarlo, pero estoy consciente de que tengo un límite exacto, y lo quiero hacer. Ya llegué a mi límite, ya solté ese aferramiento a querer llegar más allá de lo que ya puedo y exacto. sobre eso ya quedas satisfecho y lo sigues practicando, entrenando porque te gusta hacerlo. Ahí es donde ya entra la pasión. Y lo sigues disfrutando a mares y entonces ya se cubrió esta condición de que es tu elemento. No tenía que ser socialmente aceptada, no tenía que ser socialmente reconocida o económicamente remunerable, pero tiene un sentido personal profundo y entonces ese es mi elemento. Sí, es muy importante. Logan, ¿cómo andamos de tiempo?
Estamos bien de tiempo todavía, tenemos unos 5 minutos, pero si quieren vamos rápidamente a la pausa y regresamos. Es que, bueno, yo estoy escuchando todo lo que están comentando y se me hace bastante interesante esto que dices que pasa muchas veces, que los padres son los que te infunden ese amor por ciertas tendencias, ciertos fútbol o lo que sea, cierto Así es. por lo que ellos quisieron ser alguna vez bailarines o bailarinas, cantantes, y te lo ponen a ti y a ti no te gusta. Hay veces que, como en el caso de Armando, que se desarrolló y fue bueno, ya después optó por otra cosa, pero hay veces que se frustran todavía más los padres porque quieren que sea bueno en el fútbol y él no se le da, tampoco salió agraciado en el fútbol o en el canto o en alguna otra actividad y los padres más se frustran porque no pueden desarrollar su vida en la vida de sus hijos, ¿no? O sea, ellos se querían ver como cantantes o triunfadores de fútbol, no sé, y no lo pueden ver porque realizarse. Realizarse en los hijos, ¿no? Exactamente, no se pueden realizar en los hijos porque tampoco al hijo se le da él le gusta cantar, ¿no? Y él quería que fuera charro, por decir algo. Dice, no, es que a mí me gustan los caballos, me dan miedo, por decir algo. Y, y el papá pues más se frustra y vienen también los problemas entre familia, ¿no? De que ya no le cae bien el hijo porque no hizo o no siguió la senda que quería su padre. Exacto. Bueno, pues si quieren vamos rápidamente a comercial, a una pausa musical y regresamos en unos minutos más. Oye, Vamos. Logan, Sí, ¿y te gustaría, regresando del anuncio, que nos compartas un poco de tu experiencia personal en cuanto a los proyectos sentido? sí, me gustaría. Yo creo que estaría bien que hablara un poquito de mis proyectos, que Perfecto. más o menos entro en la misma categoría que ustedes dicen ahorita, de que quiero ser un padre controlador y mis hijos no se les da esto. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, vamos rápidamente con la música. Vamos a poner algo y ahorita regresamos en unos minutos más. Hola, hola amigos, bueno ya regresamos aquí en Encuentros y Desencuentros con nuestros especialistas Armando Espejel y Adrián García, que estamos hablando de este tema de... recuérdenme cuál es el tema, se me fue el nombre de... Proyecto y sentido de vida. Proyecto y sentido de vida, sí, así es, proyecto de vida. Es que estábamos hablando de las realizaciones de los padres antes del corte y me preguntaron que si yo tenía algún tema o alguna anécdota para hablar de eso. Y pues sí, realmente bueno, en un principio mi padre le gustaba el fútbol americano y a mí no me gustaba, pero somos dos hermanos, un hermano mayor y pues yo. Mi hermano mayor él sí le gustaba, no fue de que fuera porque mi papá se lo indujo o que quisiera que jugara él. Entonces él empezó a jugar y a mí no me gustaba el fútbol americano. Se me hacía un muy salvaje que me fueran a lastimar o porque cuando te pegan pues te duele, ¿no? Ya como vi que mi hermano empezó a jugar y le hacían más caso a mi hermano que a mí iban a sus partidos y todo, pues Claro. ahí fue que yo empecé a querer jugar, ¿no? Empecé a meterme a los equipos de ahí del Politécnico, empecé a jugar, todo, pero ya llegó un momento en que a mí se me dio más fácil el jugar que mi hermano. Entonces yo llegué a jugar mejor que él en selecciones nacionales y en varias cosas. Entonces ya él después lo dejó y yo seguí jugando todavía hasta hace unos años, antes de la pandemia, pues todavía seguía jugando, ya con los viejitos de mi edad, pero ya seguía jugando porque ya se me dio esa vocación, esa interés, esas ganas de jugar. Y mi hermano pues solamente estuvo un tiempo, ya después se dedicó a su carrera, se dedicó a su familia y lo dejó y yo aunque tenía familia pues seguí jugando. Y viene lo que les comentaba que yo soy ese padre que quisiera que mis hijos siguieran mis pasos. Reflejarme en ellos a pesar de que sigo jugando, pero aquí hay una cosa muy chistosa. Mi esposa, ella le gusta bailar, ella es bailarina, es de folclórico y todo eso, ¿no? Ella le gusta bailar, entonces tenemos dos hijos, una niña y un niño. Y la niña le gustó más el fútbol americano. Yo no quisiera que Órale. jugara, porque pues es más femenina, es una niña, no me la vayan a lastimar, pero pues a ella le gusta y conoce de fútbol y le entra y quiere ya jugar equipado y toda la cosa. Y mi hijo que Oye, traté y de... además, Logan, juegan ya las mujeres hoy, en México. Sí, juegan, incluso yo llegué a entrenar a algunos equipos de mujeres y son más salvajes las mujeres que los hombres. O sea, realmente el hombre como que se controla un poquito más
cuando se enoja, llega un momento que el otro también sabes que se va a defender, entonces como que solamente llega el golpe, el aventón y el te voy a pegar, y no sé qué, o sea, más la hablada. La mujer no, la mujer ni siquiera te pregunta. Cuando se enojan o están en días muy hormonales, por decirlo así, se enojan de más y agarran contra todo, hasta contra el árbitro, contra el entrenador, y se enojan y te dicen, como saben que no, tú no las puedes agredir siendo hombre, pues se desquitan contigo y la misma mujer contra la otra mujer y son mucho más agresivas las mujeres jugando. Y no solamente en americano, ¿eh? ¿No lo han visto en soccer? Las mujeres en soccer también son muy agresivas. Llega un momento que son incontrolables, se dejan ir con todo y a patear y todo. No fuera del juego, pero sí son más agresivas. El hombre como que se controla un poquito más. No sé a qué se deba esto. A ver si después Sí, lo... aunque no es en todas las mujeres, hablamos de un cierto sector de mujeres, ¿no? Creo que hay de todo en este asunto, Logan. Sí, sí, hay de todo, obviamente. Digamos que yo he visto más mujeres agresivas que juegan que tranquilas. Obviamente, al estar ya jugando un nivel de fútbol americano de golpeo, pues sí, sí les gustan los golpes, ¿no? Entonces, digamos, una mujer más femenina o menos agresiva, por decirlo así, pues en esos momentos hormonales, yo pienso que se controla un poquito más o reacciona de diferente manera que alguien que es más agresivo. Y eso también pasa en los hombres. Si tú juegas deportes agresivos, reaccionas un poquito más agresivo que una persona que no es tan agresiva. Sí, depende mucho también de la autorregulación de la persona. Sí, como dices, de su familia, de cómo fueron educados, incluso hasta de la religión, si tú quieres verlo así, de esta forma de que te va a castigar Dios o te va a pasar esto, o sea, y se controlan un poquito más a personas que no tienen esa regulación, como dices, y pues no les importa nada y se dejan ir. Y incluso se han visto ese tipo de gente enojona, por decirlo así, en las redes sociales, en porque las estás grabando o porque dicen cualquier cosa, se te dejan ir a ti y te tratan de golpear y todo, siendo que saben que hicieron algo mal. Pero ellos siguen atacando. Bueno, eso ya no salimos del tema, ¿no? Eso de la agresividad. Yo lo que iba es que si yo quisiera que mi hijo jugara americano, pero a él le gusta más el baile. Y él le gusta más como su mamá y tiene facilidad para el baile. Y yo me gustaría eh, verlo al nivel que yo no alcancé, ¿no? Algún juego fuera, ¿no? De Estados Unidos o algo así, verlo jugando, a medida que ya hay mundiales de fútbol americano, pero siento que la que voy a terminar viendo es a mi niña jugando americano en las ligas profesionales, bueno, en las semiprofesionales de aquí de México de fútbol americano. Y siempre y cuando ella quiera también, ¿no? Sí, ella quiere, o sea, aquí es al revés. Yo soy el que no quiere, porque es dama, es mujercita y no quisiera que la lastimaran, pero ella es la que no, sí, yo le entro, porque no tiene un cuerpo como el mío, así muy brusco, muy llenito, sino es más delgadita, más femenina, más, pues sí, yo sé ¿cómo decirlo? Como de estas de Miss Universo, sí, delgaditas y todo. Y pues los que jugamos americano tenemos un cuerpo un poco más tosco, entonces siento que alguien la vaya a agarrar mal y la vaya a lastimar. O sea, yo soy el que no quiere y ella sí quiere. Y yo quiero que juegue mi hijo, pero él no quiere. O sea, ahí vendría ese tema que estábamos hablando ahorita, de que me quiero ver realizado con ellos, pero pues obviamente es que ellos quieran, no lo que yo diga. Al final a lo mejor ni siquiera termina jugando mi hijo y mi hija no, no sé, o ninguno de los dos. Y con respecto a ti, dejando un poquito a ellos, ¿qué descubres con esta plática de nosotros? ¿En qué te aporta a ti? A mí lo que me aporta es eso de que debo de dejar que ellos tomen sus propias decisiones y no verme realizado con ellos, ¿no? O sea, de que, ay, le voy a comprar su balón de fútbol a mi hijo y lo voy a sacar al parque a jugar y voy a inscribirlo a tal institución y todo y a él no le gusta. O sea, tenemos que dejar que ellos agarren su propio camino. Si ellos quieren darme la felicidad o decirlo así, de jugar un deporte que me gusta, en el caso de Armando, que jugó fútbol por su papá, pues, Ujú. pues dices, ay, qué padre, pero hasta ahí, y no que no vas a hacer nada si no, o tú no vas a ser médico si no juegas americano, no, si no haces esto, no vas a ir a ningún lado, o sea, tampoco llegar a ese extremo o ese grado, ¿no? Si ellos les Oye, Logan, gusta, ¿me sí, permites usar tu comentario? claro,
ilustrarlo con el público oyente, porque se me hace muy interesante lo que planteas. Cuando hablas de que le vas a comprar el balón, cuando hablas de que lo vas a llevar a un partido, al campo, es interesante cómo, sin darnos cuenta, porque no se trata tampoco de ver lo que está pasando ni analizar, pero sí observar de qué tantas maneras podemos, vaya, manipular, controlar. Tú reconociste hace un momento que a veces controlas. Bueno, justamente comprarle el balón al niño cuando él no quiere es una forma de querer controlar, es una forma de querer manipular. Así es. Creo que se me hace muy interesante esto porque a veces no nos damos cuenta de nuestras propias acciones y nuestros propios comportamientos, cómo están disfrazados y en el fondo, ¿cómo justificamos? Si ahí ya me salgo de ti, hablo de otros casos, de cómo justificamos eso que queremos hacer con los niños, con las niñas. Ah, es que es para su bien. Esa es la respuesta que generalmente he escuchado mucho. Es por tu bien. Porque si tú lo desarrollas, tú lo practicas, vas a lograr llegar a las grandes ligas. Y ahí está induciendo al niño, induciendo a la niña a hacer ciertas cosas y obviamente lo acompaña de todos estos ejemplos que estamos viendo ahorita. ¿Cómo es impactante eso, ¿no? Cómo ese proyecto sentido, en vez de ser del niño, la niña, el adolescente, se convierte en una continuación de lo que tú no pudiste lograr, de lo que no pudo esa persona lograr. Así es. Y cuando tomamos conciencia de eso, me da gusto lo que dices cuando estás planteando ya, pues ahora los voy a dejar ser, que ellos decidan. Eso es bien importante, como empezar a escuchar a los hijos qué es lo que realmente quieren para que ellos puedan empezar a descubrir su pasión. Así es. O sea, muchas veces no nos damos cuenta, desde que somos padres, siempre le compramos el juguete que nosotros queremos, no el que ellos quieren. Ay, no, mira, él es niño, va a tener carritos, ¿no? Ella es niña, va a tener muñecas, o él el balón, porque a mí me gusta el soccer, o me gusta el americano, o no sé, el bat de béisbol, porque a mí me gusta el béisbol. Y no le preguntamos al niño, simplemente agarramos y, ah, mira, este bat, yo siempre quise tener uno así, y compramos y nos reflejamos en ellos, y compramos el juguete que nunca pudimos porque no teníamos dinero, porque no existía en esa época, porque no nos dejaron, por lo que sea, y se lo transmitimos al niño, ¿no? Como dices tú, le estamos indirectamente pasando la bolita a nuestro hijo o hija, ¿no? Que para que baile, que para el piano, que para el violín, no sé, algún instrumento musical, porque a mí me hubiera gustado tocar piano, pero no pude, pero ella es para que se vaya, pues sí, para que vaya aprendiendo y para que le ayude en la vida. Bien decías tú, es por su bien. Y todo lo que hacemos siempre lo hacemos por el bien de los hijos, aunque no nos damos cuenta que realmente por nuestro bien, para nuestra realización y no la del niño porque nunca les preguntamos ni sabemos qué es lo que quieren. Simplemente lo hacemos porque pues es nuestro hijo y él va a querer hacer lo mismo que nosotros queramos. Es un Sí, error. así es. Y eso es el primer punto que yo encuadraría aquí en este proyecto sentido, que a la hora de que somos padres, pues procuremos realmente escuchar a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Y hay algo que es muy cierto. La mayor parte de los niños, niñas, no tienen claro lo que quieren, porque tampoco es fácil tener claro lo que quieres en la vida. Pocos niños, pocas niñas, pocos adolescentes tienen esa claridad a esa edad de su proyecto sentido. Entonces, se vuelve más difícil y como adulto creemos que por su bien le vamos a dar esto. Y empezamos ahí como carrera de caballo, dando, y a lo mejor el niño a la vuelta de la esquina cambia de decisión, sobre todo en la etapa de adolescencia en donde puedes cambiar 20 veces de decisión. Yo recuerdo cambiar mi proyecto de vida muchas veces en la adolescencia. Entonces, no siempre se tiene la claridad y esa es la paciencia y la escucha amorosa que es importante que tengan los padres para con los hijos en ese acompañamiento del proyecto de vida. Proyecto sentido. ¿Cómo ves, Armando?
A lo mejor aporto en el sentido complementario porque a lo mejor para terminar la historia que yo empecé sobre mi propia experiencia, pues vale la pena recalcar que, o más bien resaltar, que yo no, obviamente cuando yo fui creciendo, mientras fui niño no tuve problema, porque incluso pude adaptar mi condición del talento para poder usarlo. Pero conforme fui identificando estas dosis de exigencia de mi papá, que cada vez era, bueno, puedes faltar a la escuela, pero no puedes faltar a los entrenamientos, ¿no? Y como que se volvía cada vez más algo de él que mío, inmediatamente vino esta reacción defensiva de rechazo y ya en un momento dado se convirtió en solamente porque tú lo quieres, yo no lo voy a hacer. Y entonces termina uno, a lo mejor como en mi caso pude haber tirado una vocación que pude haber desarrollado quizás, pero que por este rechazo al exceso de exigencia que era más atribuible a una necesidad de él que mía, pues vino mi contrarrespuesta. Por eso creo que tiene todo el sentido también para aportarle un poquito a lo que nos comparte Logan, porque creo que el efecto que pudieras provocar en el hijo en caso de insistir sería que lejos de que él pudiera abierta y claramente detectar con claridad si pudiera hacer algo a lo que él quisiera dedicarse o no, ante mayor exigencia, mayor rechazo, y ya ni siquiera es rechazo a la actividad, es rechazo a que como tú lo quieres y eso es algo que tú estás viendo y ni siquiera me quieres ver a mí, sino solamente ves tu necesidad de que yo haga algo por ti, entonces lo rechazo totalmente y elijo no hacerlo. Ese fue mi Eso es caso. una elección, Armando, y tuviste la sabiduría para encontrarlo, pero muchos niños en esa necesidad de complacer se vuelven complacientes y terminan haciendo frustrados con ese vacío y terminan haciendo el proyecto sentido de los padres. Exactamente. O sea, ese es el riesgo también que se corre. Se vuelve un asunto muy polar, o me vuelvo totalmente contrario a lo que tú quieres, o termino complaciéndote porque tengo miedo de perder el cariño. Sí, porque no te va a ver igual el padre en este caso. Y porque hay Sí. muchos padres que hacen lo mismo. Como tú no quieres o no haces lo que yo quiero, pues yo ya no te voy a ver y voltean a ver al hermano o al sobrino o al primo, no sé, a la persona que Exactamente. está jugando y a ti ya se te olvida, ¿no? Sí, por eso la importancia de escuchar a los hijos, de acompañarlos desde la escucha y no insistir o presionar queriéndole, porque a veces disfrazamos. ¿Qué le decimos al hijo? Ay, mira, hijo, pruébalo, no pierdes nada, nada más prueba 5 minutos, nada más 5 minutos. Si no te gusta, lo dejas. Y ya, ahí va el niño o la niña, lo prueba. Es que no me gustó, papá. No, 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 es que no te diste la oportunidad. He escuchado eso muchas veces, no te diste la oportunidad. Creo que fue muy rápido. Tómate otros 10 minutos. O sea, ahí está cuando empezamos a insistir nuestra propia necesidad. Por eso la importancia de esa escucha, de ese saber acompañar al niño. Y repito, muchas veces el adolescente no tiene la claridad, no tienen todos la fortuna de tener una claridad como algunos de qué es lo que quieres en la vida. Entonces, el proyecto sentido se empieza ya a dar en una etapa más adulta. O sea, ya cuando somos más grandes, ya cuando hicimos la carrera, ya cuando tenemos algunas bases ya cimentadas, ya sobre de eso vamos creciendo, vamos madurando, vamos desarrollándonos y sobre eso ya construimos. Y sabes qué, a lo mejor a mí también ahí me gustaría aportar un poquito, quizás desde mi propia experiencia de lo que pasó con mi papá y esto. Creo que yo como papá me he convertido justamente en no solamente ser neutral, en no inducir ningún tipo de actividad ni nada, pero sí creo que me di a la tarea o me estoy dando la tarea de tratar de acompañar a mis niñas a que puedan identificar como sus talentos y ofrecer una gama de escenarios en los que yo ni siquiera tenga que abrirlos, ¿no? Simplemente a partir de una pregunta o a partir de cierto tipo de cosas en las que le podamos ir abriendo ciertos escenarios. No para que lo tengan contemplado al 100, porque me queda claro que también todavía en la prepa uno está en el desarrollo de habilidades sociales o de habilidades psicosociocognitivas,
que no te permiten tener una clara definición de tu sentido y mucho menos de tu proyecto de vida al 100. Pero si pudiéramos ser realmente hábiles como papás, creo que una buena tarea sería esta de la que tú estás platicando. Primero, ser capaz de escuchar incluso lo que ellos no pueden decir o no saben decir, ¿no? Entonces estamos hablando de un metalenguaje donde tú tienes esta capacidad de ver un poquito más allá de tus hijos. Obviamente también escuchas lo que ellos tienen que decirte Sí, y abrir escenarios, ¿no? Creo que nuestra función es como abrirles opciones en un abanico tan grande que no se sientan coartados, sino realmente como libres para poder optar por cualquiera de ellos, pero ya les diste la oportunidad también de decirle, sí, y acuérdate que tienes estas capacidades y estas talentas en este momento, ¿no? Y así es, entonces, tú, por ahí puede ir parte de lo que hacemos como papá, ¿cierto? claro, al abrir tú esa gama, estás planteando posibilidades, no estás queriendo que escoja una de ellas. O que sean exigencias, ¿no? Ujú. Entonces ahí el niño ya tiene esas 20 posibilidades y ya tiene toda la libertad de ir por la que quiera. Eso sería lo importante para todos los padres a la hora de ir acompañando a nuestros hijos, en esa escucha y en ese abrir la gama de posibilidades. Creo que es un buen punto para que este proyecto Sentido pues sea más personal del adolescente, adulto, que del propio padre, madre. Amigo, y qué importante esto, fíjate, porque en la reflexión completa tendríamos que incluir que tendría que haber papás que han logrado su propia conquista personal de satisfacción de su propio sentido de vida, de manera que no lo traten de proyectar para realizarlo en los hijos, de lo que veníamos platicando incluso con Logan. Porque muchas veces como papá te preguntas, bueno, ¿y cómo yo quiero que mis hijos sean felices y todo? Sí, pero la mejor opción que tienen para ser felices es primero voltear a verte a ti como ejemplo. Tú pudiste cruzar hacia la felicidad, pudiste, bueno, no como un destino inamovible donde no pasa nada malo, sino todo es bueno, sino como este compromiso personal hacia un rumbo que darle a tu vida en el cual tú te vas sintiendo satisfecho. Y si lo vas logrando, entonces ya no se lo exiges al hijo ni a las siguientes generaciones. ¿De dónde viene todo este imbrincado de cosas que estamos platicando? De papás no satisfechos, como el mío en ese sentido, por la obligación, por todo este compromiso de mantener a su familia y a mis tías en ese momento. Él deja de lado un proyecto que a él le hubiera hecho feliz inmensamente, pero como no lo logra cubrir, inconscientemente se lo quiere transferir a los hijos. Y yo fui el único hijo varón, entonces dijo, de aquí soy. Y me queda claro que fue inconsciente, porque tampoco fue un papá malo, ni me obligó, ni me... No, pero sí se volvió mucho de control y de chantaje, porque, bueno, ¿quieres esto? Pues entonces acuérdate que por lo menos 2 goles esto, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy claro de una patineta de aquellos tiempos que a mí me encantaba, y me dijo, si en este partido tú metes 2 goles, yo te la compro saliendo. Y mira, o sea, yo no sé de dónde en ese partido metí mis 2 goles y tengo todavía esa patineta, la sigo teniendo. De hecho, es una de las que le gusta mucho a mi hija usarla ahí a veces, pero se volvió eso, una medida de control y de chantaje. Yo estaba muy niño, pero lo fui detectando y entonces se marcó la línea de rechazo que yo mencionaba. Pero Sí, entonces, este valor que adquiere el que un papá pueda hacerse responsable de su propia vida es la mejor garantía de que por lo menos no va a entorpecer la búsqueda del sentido de vida de sus propios hijos, ¿no? así es. Coincido totalmente contigo. Por eso la importancia de que los padres tomen conciencia previamente antes de querer proyectar sus necesidades en los hijos. Y Y pasando, haciendo un muy pequeño resumen, bueno, ya hablamos de la parte de lo que decía este escritor, del talento, de la vocación, de la pasión. También hablamos la del qué, pasión, ¿sí? Del qué, el cómo, para qué, que son elementos importantes para el los, para qué, ujú, para cuestionar los proyectos de vida, proyectos sentido. Ahorita estamos hablando en esta parte
escuchar a los hijos, no entorpecerlos en este camino. ¿Y qué necesitamos, Armando, para sostener nuestro proyecto sentido? Y ahí va una parte interesante que también hay que tocar. Yo siento que para poder tener tu proyecto de vida, bueno, primero es necesario la claridad, ¿no? Ya hablamos de la vocación, ya hablamos del talento, pero para sostener ese proyecto se requiere de estar enfocado, se requiere de energía vital, se requiere de enfoque. Es Recursos importante, también, claro. ¿vale? Perdón, ¿Perdón? sí, de recursos también, claro. Sí, sí, es importante este recurso de estar enfocado en lo que vas a hacer como proyecto sentido, de poner tu energía, tu enfoque y otro elemento que considero importante, la constancia. Son dos elementos que son importantes para que este proyecto sentido vaya caminando, que tenga uno la posibilidad de sostenerlo y que no se vaya al piso. Porque de otra manera, si no tenemos esa energía de enfocarte, inclusive yo diría que requiere de cierta disciplina. ¿Cómo ves, Armando? ¿No se requieren de esos elementos para sostener el Sí, proyecto sentido? totalmente. Y fíjate que ya aterrizando los dos conceptos de nuestro programa de hoy, el sentido es como esta claridad que tú dices, mental, emocional, racional, hacia dónde quiero dirigir mi vida. Pero eso se sigue quedando en el etéreo mientras no se convierte en un proyecto tangible, aterrizable, con método, con disciplina y incluso hasta cuando es prudente, hasta con un cronograma, ¿no? No para hacerlo totalmente que se cumpla al 100, pero ese acto de aterrizarlo de lo etéreo y convertirlo en un proyecto es lo que realmente permite que se cristalice eso que yo quiero que se cumpla en mi vida. Porque le voy a tener que poner plazos y voy a tener que poner a lo mejor cierto tipo de indicadores para saber si lo voy logrando o no. Y entonces, con base en esto, yo ya no me estaría boicoteando, porque a veces eso históricamente y en muchos de nuestros procesos de terapia, cuando hablas con personas deprimidas, a mí me queda claro que es porque no ha habido como esta capacidad de tener un sentido de, bueno, un proyecto de vida basado en un sentido de vida. Y de hecho muchas estrategias terapéuticas vienen para acompañar a la depresión desde empezar a ayudar a la gente a voltear aquello que le dé sentido, pero no solamente dejarlo ahí, sino que se convierte en un proyecto. Y en el proyecto hay muchos ingredientes bien interesantes que contemplar. Es aventarme al futuro en un ejercicio prospectivo y desde ese aventarme yo al futuro ver qué es lo que quiero. Y tú dijiste algo bien interesante, me regreso un poquito rápido. A veces la gente no sabemos exactamente cuál es el proyecto de vida que queremos. Y a mí me gusta cuando tengo ese tipo de casos, primero como impulsar a la gente a que sí vean por lo menos lo que saben que ya no quieren en su vida. Y entonces a lo mejor para este tipo de perfiles y de personas que no tienen mucha claridad, un primer gran paso es por lo menos hacer un ejercicio reflexivo sobre mi propia vida y yo ya para este momento de mi vida sé exactamente lo que no quiero. A lo mejor no sé al 100 lo que sí quiero, pero yo ya sé lo que no quiero. Y esos también son ingredientes muy valiosos que se pueden capitalizar a favor de construir un proyecto de vida. Y, esta reflexión compartida creo que es lo que me entusiasma de poder abrirlo así de claro con la gente que nos hace el favor de escuchar, porque pareciera que, como tú decías al principio, uno tiene que tener como ya esta claridad exacta de dónde va en mi vida y cómo va a empezar y terminar buscando certezas, porque al final también eso es algo que es bien interesante compartir, ¿no? Necesitamos la certeza de que eso que yo quiero se va a cumplir. Pero bueno, el proyecto no te va a dar la certeza, pero sí te va a dar las herramientas para ir construyendo el alcance de ese posible sentido y significado que le queremos dar a nuestra propia vida. No sé cómo ven ustedes. Sí, Sí. y ahorita que hablaba de la herramienta, cuando ya realizas tu proyecto en cuanto al cronograma,
Y aquí cabe otra palabra. Además de constancia, se requiere de ese seguimiento. Quizá no estar sobre encima de la meta y estarla revisando a cada rato, pero Ajá. sí es importante de vez en cuando abrir el archivo. Y ya no digo hojas porque ya casi no nadie usa hojas, pero ayuda mucho también, Armando Logan, escribir las cosas. O sea, Sí, con tu pluma, con claro. tu mano, ponerlo en una hoja de papel, ayuda mucho a escribir ese proyecto sentido, porque le da una cierta energía ahí a eso. Le Eh, inyecta vida, ¿cierto? esta cuestión de la digitalización me parece fabulosa, pero también no dejemos de lado, por eso todavía sigue habiendo amantes de los libros que les gusta oler el libro, que les gusta hojearlos, los periódicos que todavía hay personas que les gusta. Digo, hay de todos los gustos, pero lo que sí considero importante es escribir con puño y letra su proyecto sentido. Eso le da cierta energía, cierta firmeza, cierta sensación de aterrizaje. Por ahí empezaríamos para compartir con nuestro público, ya una vez obtenida la claridad a través de lo que tú planteas, de que si no tienen la claridad, pues que se hagan las preguntas de qué es lo que no quiere. Pero ya teniendo claro su proyecto sentido, escríbanlo. Y si bien es cierto hacer una especie de cronograma, pues para poder darle un seguimiento y sobre todo, pues la energía que van a depositar en eso es bien importante. Sí, ¿Qué más porque podremos sí, comentarles a sí. nuestro amable público para ir acomodando esta parte final? ¿O la dejamos para el siguiente anuncio como sorpresa? Yo creo que lo dejamos para el siguiente anuncio. Todavía falta un poquito. Faltan como unos 10 minutos para empezar con las conclusiones. Entonces seguimos ahorita y ahorita vamos con... Lo dejamos para la parte final. ¿O cómo ven ustedes? Sí, Logan, cómo ves esta segunda parte de nuestra plática? Me parece bastante, eh, pues sí, enriquecedora de lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre esto de los proyectos de vida, que muchas veces no tenemos claro el proyecto de vida. Por ahí lo mencionaban ustedes, no recuerdo si fuiste tú o fue Armando, el que decía que todavía hay gente, ya somos mayores, ya somos adultos con hijos y todavía no tenemos claro el proyecto de vida o qué es lo que queremos hacer. Así como también tú decías que cuando eres joven, pues tienes muchos proyectos de vida, que quieres ser bombero, quieres ser astronauta, quieres ser soldado, no sé, investigador, lo que sea, y ya después poco a poco te vas dando cuenta que no tienes actitudes o no hay lugar donde sacar esa carrera o simplemente no te gustó y ya vas haciendo tus proyectos de vida diferentes. Muchas veces, desafortunadamente, aquí en México sobre todo, no puedes hacer el proyecto de vida que tú quieres o el estudio que tú quieres porque a veces no estudias o trabajas en lo que te gusta, sino en lo que hay. Desafortunadamente mucha gente quiere llegar a ser, no sé, licenciado, abogado, pero por una u otra razón no pudieron impartir y terminan siendo taxistas, taqueros y a veces hasta les deja más, ¿no? Pero desafortunadamente a veces el proyecto de vida no es el que tú quieres, sino el que te toca, desafortunadamente. Hay otra gente que sí lo puede desarrollar y como dices, en ese aspecto deberíamos de apuntarlo ahorita, así hacer ese ejercicio. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Obviamente no poner ahí quiero ser millonario y tener autos del año y todo, sino cómo vas a llegar a lograr ese proyecto de vida. Yo quiero tener una radio exitosa, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y poco a poco se van a ir abriendo las puertas para llegar a ese punto y no que simplemente por arte de magia o porque compres un billete de lotería te vas a volver inmensamente rico, ¿no? Tienes que poner tu proyecto de vida. ¿Qué quiero ser? Quiero ser un psicólogo talentoso. Bueno, hay que estudiar, hay que hacer cursos, hay que hacer esto y llegar hasta el punto donde tú quieres llegar. Bueno, eso es lo que yo entendí ahorita de esto que estábamos hablando. No solamente por tratar de ser al padre, a tu padre, tratar
de realizarlo, de hacer lo que él dice, que porque al final, si no te gusta, pues terminas habiendo ahí una confrontación entre el padre y el hijo porque no hace lo que él quiere y el otro no hace lo que el otro le dice, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entendí ahorita. Hay que hacer un proyecto de vida y ir viendo cómo se puede hacer. Ahorita, gracias, afortunadamente, a la tecnología, como decías, ya cualquier proyecto de vida que quieras lo puedes realizar sin necesidad, como antes de que tenías que ir a estudiar hasta el extranjero o ir a estudiar a otra a provincia o a otro lugar. Simplemente ahora te metes a San Google, San YouTube y ya con eso empiezas a ver y empiezas a ver si te gusta, si no te gusta, si le entiendes. Por ejemplo, en uno de mis casos, yo me está gustando mucho la jardinería por esta cosa de la pandemia, antes de empezar la radio, pues empecé a ver en YouTube cómo se hacían cosas de poner plantas a partir de la misma comida que compras, que la lechuga, que la piña, que el arbolito de manzana y así. Y ahorita ya tengo un pequeño huerto, a lo mejor no es así que digas, wow, es un árbol de manzana, uno de piña y una naranja y varias de cebolla. Pero pues me está gustando y ya veo que se necesita y todo. Me meto a YouTube y ya voy viendo que cómo se hace, cómo se planta y cómo se debe hacer. Y eso a lo mejor no es un proyecto de vida como tal, pero te sirve para un hobby o para relajarte cuando tienes mucho estrés, más en estas épocas que no tenemos mucho a dónde salir hoy en día, que es preferible no salir por todo esto que está sucediendo. Entonces a lo mejor eso te distrae o te relaja y te quita un poquito el estrés que tienes todos los días laboralmente. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Ah, muy bien. Gracias, Logan, por compartir tu experiencia. Tocando un poquito, Armando, de un caso clínico también de estos proyectos sentidos, fíjate que me ha tocado clientes que llegan que han intentado hacer varios proyectos de vida y se han autosaboteado o empiezan proyectos de vida que dejan a la mitad. ¿Qué crees que suceda cuando pasan estas dos cosas? ¿Que empiezan un proyecto y lo abandonan o que se plantean muchos proyectos porque están buscando el proyecto especial y no concretan nada? En tu experiencia, Sí. qué te ha pasado ahí en estos casos? ¿Cómo han transitado? Claro, mira, desde esta cuestión, pues ya desde un abordaje clínico, pues tenemos como muchas herramientas para poder hacer un acompañamiento que permite identificar, claro, de entrada lo que tú mencionabas al principio. Eso que te propones tú o a lo que estás tratando de identificar como proyecto de vida es realmente tuyo, viene desde haberte hecho estas preguntas, qué, cómo, cuándo y sobre todo para qué, porque a lo mejor yo solamente estoy manteniendo viva la necesidad proyectiva de mi papá o de mi mamá o de mi sistema y por tanto no tiene la fuerza suficiente desde mis recursos internos para poder completar un proyecto como tal. Y entonces no puedo tener este nivel de compromiso que habíamos dicho que se aterrice en un proyecto. Un proyecto de vida que no se cumple, me queda claro que no era un proyecto como tal, ¿no? Porque no tuvo todo este cúmulo de ingredientes que platicamos, donde debe de haber continuidad, donde debe de haber sobre todo mucho compromiso personal. Y por eso, cada vez que hay dudas en el proyecto, se tiene que acudir al sentido. El sentido es el alma que nutre la claridad del rumbo que le quiero dar a mi vida. Y cuando yo me distraigo por alguna situación, tengo que acudir a ese sentido para ver si sigue inyectando de fuerza y de poder a este proyecto que yo quiero. Y a lo mejor ahí es donde este tipo de claudicaciones que tú comentas no tienen la suficientemente fuerza para poder cristalizarse. Y peor aún, cuando tengo tantos, significa entonces que estoy cada vez más disperso, no solamente en mi atención, sino en mis recursos, porque no estoy siendo capaz de determinar lo que realmente es importante para mí. Quizás me siento tan comprometido con otros intereses ajenos a lo que a mí me pueda dar satisfacción personal, que en esa necesidad de complacencia de la que tú hablabas, termino por abrir una puerta por acá y otra por acá,
pero jamás llego a ese nivel profundo de compromiso conmigo mismo. Y como también mencionaba Logan hace ratito, a mí me parece que eso es algo bien interesante que tenemos que también mencionar en esta reflexión que hacemos. Eh, el proyecto también tiene que ver con esta capacidad adaptativa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita este sentido no solo pragmático, sino hasta de goce, de poder empezar a meterme a otras áreas que quizás en otras circunstancias ni siquiera las hubiera yo explorado, ¿no? Como lo que mencionaba Logan de la jardinería y de empezar a aprender de los cultivos y empezar a darte cuenta que hasta ese tipo de actividades eres capaz de disfrutarlas. Yo creo que muchas veces también el sentido negativo de un proyecto de vida es que enfoquemos solamente todos nuestros recursos a eso, cuando tenemos que tener por encima de todo una capacidad adaptativa que te permita en ese momento ser abierto y disfrutar absolutamente todo lo que te vaya presentando la vida, ¿no? Sí, Por eso ahí viene esa eso. adaptabilidad, ciertamente. Es correcto. Entonces, esa sería una condición que yo agregaría al sentido de vida, la capacidad de flexibilidad adaptativa para que no termine convirtiéndose en una frustración terrible, porque creo que ahí es donde mucha gente en este proceso de la pandemia precisamente se metió en muchos problemas emocionales porque no alcanzó a adaptarse suficientemente rápido para el entorno y empezar a voltear, bueno, está bien, esta es una condición que yo no puedo cambiar, ¿cómo le saco provecho? ¿De qué manera? ¡Pum! Ahí está un video de YouTube de cómo cultivar zanahorias o cebollas. Y entonces ahí pudiste adaptarte al entorno, a la situación, y no se convirtió en este bloqueo terrible que mucha gente pues la tiene frustrada, deprimida, porque lo que ellos querían a fuerza era que pasara X o Z circunstancia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por ahí va también la reflexión que estamos compartiendo. ¿Cómo ven ustedes? Sí, y además de esa parte adaptativa, es importante previamente ser receptivo, porque si no estamos dispuestos a ser receptivos ante el entorno, pues no nos Claro, vamos a poder adaptar. Entonces, hay que estar como pendientes de todo nuestro entorno, de cómo se está moviendo, para entonces podernos adaptar. Entonces, exacto. sí, van junto con pegado la receptividad con la adaptabilidad. Y eso implica también ser flexibles nosotros. Si somos rígidos, somos de estructura rígida o estamos neceando, pues evidentemente el proyecto puede irse a pique. Entonces, ir moldeando tu proyecto sentido es que tengas esa flexibilidad, adaptabilidad y receptividad. Vamos haciendo un buen cierre, Armando. Vámonos a Sí, anuncios. Así es, vamos rápidamente a los anuncios, vamos a este corte musical de unas cuantas canciones y ahorita regresamos. Vamos con esto, venimos. Bueno, pues regresamos nuevamente aquí a su programa Encuentros y Desencuentros con nuestros especialistas Adrián García y Armando Espejel. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones, así que empezamos con... ¿Quién quiere empezar con las conclusiones? Armando, Adrián, ¿quién entraría? Adelante, Armando. pues a lo mejor básicamente nada más terminar nuestra aportación del día de hoy con las reflexiones más importantes que tienen que ver con lo que comentábamos hace un rato en relación a que una, eh, una estrategia de vida es que podamos tener un rumbo a partir de la claridad hacia dónde dirigirla. Ese es el sentido de vida. Y el proyecto de vida ya será esta estructura formal para aterrizar ese sentido y convertirlo en algo que se pueda convertir en una realidad tangible, cristalizada y que obviamente lo que veníamos platicando un poquito, uno de los ingredientes, uno de los cimientos vitales de este sentido de vida es esta capacidad emocional de darle significado a las acciones, aquello en lo que yo quiero utilizar mis capacidades, mis habilidades, mis dones y mis talentos, pero la dosis de realidad que necesito también es importante, de manera que no se convirtiera jamás
en una frustración y entonces en una depresión, porque a lo mejor planteé esquemas y objetivos demasiado altos en ciertas áreas de mi vida, pero lo que a mí me ha servido mucho, y platicábamos hace un ratito, es que para orientar este sentido de vida y clarificarlo cada vez más, preguntas vitales y la que más me ha sido útil de todas son el para qué. Entonces, en mi reflexión, yo haría al mismo tiempo esta invitación a tratar de darle ese segundo nivel de profundidad a nuestra vida a partir de cuestionarnos el para qué elijo hacer esto, para qué dedicar tiempo, esfuerzo a esta actividad, de qué manera representa esto un beneficio para mí, para los míos, para aquello que siento que es importante en mi vida. Entonces, bueno, desde ahí mi nivel de aportación y como siempre un placer compartir con ustedes. Adrián, Logan, ¿qué piensan ustedes? Pues Adrián. bien, lo que podría yo aportar es una pequeña frase que me gusta usarla. Nada tiene sentido por sí solo más que el que tú le quieras dar. Wow, esta frase. Nada tiene sentido por sí solo más que el que tú le quieras dar. Entonces, si vamos a estar construyendo nuestros proyectos sentido, sí es importante la conexión con uno mismo, en ese dejarse sentir, tanto corporalmente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y bueno, álmicamente, como estamos hablando, ¿no? Ese ser integral que somos, que puede ayudar también a darle definición a nuestro proyecto, que se vuelve inclusive algo intuitivo, o sea, por dónde quiere ir. Es también dejarse confiar en uno mismo. Es importante ese referente de la intuición, de dejarse guiar. Algunas personas se dejan guiar por fuerzas externas, por energías externas, muy bien. Hay otras personas que van a usar sus creencias, muy bien. Pero siempre dense cuenta, déjense sentir, el cuerpo es el referente, es el que señala la parte de que si realmente estoy gozando o no lo que estoy haciendo, si realmente estoy disfrutando mi proyecto, son dos elementos que van intrínsecos en esta experiencia de darse cuenta si realmente vale la pena el proyecto sentido que estoy tomando o no. Experimento gozo, disfrute, quiere decir que están muy cercanos a ese proyecto. Pero dense la oportunidad de escuchar al cuerpo, escuchar a su intuición y denle duro con esa energía. Invito al público a que se concentren, a que se enfoquen y utilicen toda la energía en su proyecto. Y si por alguna razón sienten que se va a pique, pues dense la oportunidad de revisarlo, de vez en cuando darle un seguimiento para que no se pierda. Y esta sería mi aportación. Muchas gracias, amable audiencia. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, pues yo quiero agradecerles en primera a Armando y a Adrián por todos sus aportes, por toda la enseñanza que nos dan viernes con viernes en este programa de Encuentros y Desencuentros. Y pues yo realmente mi aporte pues es muy sencillo, yo no soy especialista como ellos, yo realmente digamos que voy a decir solamente lo que entendí y lo que entendí es que hagamos nuestro proyecto de vida apuntándole a una hoja y hasta dónde queremos llegar, así como dicen ellos, el qué, por qué y para qué queremos ese proyecto de vida, qué es lo que queremos conseguir, a dónde queremos llegar, lo apuntamos y solitos vamos a empezar a buscar la manera de irlo consiguiendo. Por ahí decían, o había un viejo dicho que dice que cuando tú tienes dinero y no tienes idea, se te va a gastar todo, pero si tienes idea de qué es lo que quieres hacer, aunque no tengas dinero, el dinero va a llegar solo y vas a poder andar hacia adelante. Algo así es un proverbio chino o algo así, que dice Muy que bueno, muy bueno. sí, que tienes que tener idea a qué es lo que quieres lograr y solito se te va a dar. Así que pues, más que nada, háganlo como tarea, apunten qué es lo que quieren llegar, qué es lo que quieren hacer, hasta dónde quieren su proyecto de vida, solitos, no de sus hijos, lo que estábamos hablando, no quieran imponerles sus sueños a sus hijos, que ellos tengan sus propios sueños y sus propias metas.
Bueno, pues muchas gracias, quiero agradecerles nuevamente, gracias por haber estado aquí, nos vemos el próximo viernes para un capítulo más de Encuentros y Desencuentros con algún tema de bastante interés. Chicos, ¿se quieren despedir? Gracias, Logan. Gracias, Armando. Es un placer compartir con ustedes una vez más. Igualmente, muchas gracias, Logan, allá en cabina, a Starlight Radios por todo el apoyo. Adrián, un placer como siempre compartir micrófonos y reflexiones juntos y nos vemos dentro de 8 días si todo sale bien, primero Dios. Y quiero Que también, así sea. también quiero mandar un saludo y un agradecimiento a Mónica, a Moni Sotelo, que no pudo estar con nosotros, pero ya la próxima semana esperemos que esté aquí con nosotros, liderando, bueno, no es liderando, sería conduciendo este programa. Bueno, pues cuídense mucho, saludos Moni, que estés muy bien, saludos a todos los que nos están escuchando y los dejamos con más programación de Starlight Radio. Recuerden, mañana a las 10 de la noche, testigos de lo paranormal, vamos a seguir hablando de esto de la muerte, ¿es buena o es mala la Santísima Muerte? Así que, Oye, ¿y dónde te localizan, Armando? ¿es cierto? Armando, Ah, de veras, bueno, yo me pongo a sus órdenes en Facebook, Psicología Integral Armando Espejel. ¿Y a ti, Adrián? Me localizan en el WhatsApp 4422 2672 95. Repito, 4422 2672 95. Y si gustan leer un poquito de lo que hago en mi vida cotidiana, tengo una página web que es www.mentesimpleidisponible.com. Muchas gracias. y también si quieren volver a repetir este programa, lo tenemos en Spotify a partir de las 10 de la noche, los días viernes, todos los viernes a las 10 de la noche, y los lunes ya en YouTube nuevamente esta transmisión. Así que si la quieren revivir, es en Starlight Radios, así como suena. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Spotify y Amazon Music. Nada más, por si quieren seguir las transmisiones. Bueno, ahora sí. Bastantes redes. Así, Muy bastantes buenas. redes, bastantes lugares donde nos puedan seguir para que no se pierdan las transmisiones que tenemos todos los días. Bueno, ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho. Adiós, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias por haberme invitado. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.